Entonces, si nosotros observamos, voy a tener este conjunto. Entonces me dice que yo halle de este conjunto una base ortogonal y una base ortonormal. Sí. Entonces, si a mí me da el conjunto, siempre analizarán el conjunto. Verán bien, verán qué conjunto es. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Recuerden que aquí en el conjunto está formado por dos. ¿Quién es el conjunto en realidad? ¿Y la condición? Sí, no se olvidarán. En la condición puede ir cualquier cosa. Sí, o sea, aquí puede ir matriz. Ya vamos a ver, les traje otro ejemplo igual. Pero, de igual forma, si este conjunto tuviera más de una condición, no se olviden de intersecar las condiciones. ¿Sí? Ahora, fijarás en bien. En este conjunto es algo sencillo, pero solo tiene algo de diferente. ¿Qué cosa? Que aquí, por eso les recalqué, miren, no es que está mal, sino que aquí hay una condición doble, que ya está ahí, ya está dentro de mi conjunto. Sí, entonces siempre fijarás en bien, sí, en todas las letras posibles, en todo, todo, todo. Sí, entonces miren aquí, como a mí me dice, o ya me da este parámetro, ya me está dando como una segunda condición y me dice que esto ya es verdad. Sí, entonces mucho cuidado. Entonces, eso es lo especial de este conjunto. Entonces yo para trabajar y encontrar una base de este conjunto, yo haría es como simplemente de estos parámetros, elijo uno, el que ustedes quieran, cualquiera, no hay problema, porque aquí solo hay esta condición. Miren, entonces no habría ningún problema. Sí, ¿tienen alguna pregunta? Está claro esa parte, preguntarán nomás. Sí, bien, entonces, yo de aquí elijo uno de estos tres parámetros, siempre el más fácil. Por ejemplo, puedo elegir A o B, el que yo quiera. Sé también, pero no me gusta trabajar con fracción. Tratar de evitar trabajar con fracción. Sí. Entonces yo voy a elegir A y voy a decir tal que A va a ser igual a menos B menos 2C. Sí. Pero si se dan cuenta que aquí, cuando yo reemplace A va a desaparecer y solo me va a quedar en función de B y C. Entonces, como yo solo voy a depender de B y C, por eso yo digo, donde B y C es elemento de los reales. Sí. Por lo tanto, esta matriz me va a quedar, al reemplazar, me va a quedar menos B, menos 2C, B, C, menos 2B, menos 2C. Donde necesariamente B y C, ¿qué van a ser? Elementos de los reales. Miren. Sí, hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? Ahora miren, ¿yo para qué hice eso? Para Inge, yo después poderle... ¿Mande? Inge, ¿y si llegara a reemplazar en función de B o en función de C? No hay ningún problema. La que usted quiera, no hay problema. O sea, solo hay problema, no se olvide, cuando yo tengo más de una condición. Ahí yo tengo que, hay otro ejercicio, ya les traje para poder hacer. Sí, pero no hay problema, el que usted quiera. A, B o C. El problema de C, como yo le digo, mire, si yo elijo C, C va a ser menos A menos B sobre 2. Entonces me va a quedar una fracción. Entonces para mí no es bonito trabajar con fracciones. Sí, entonces yo trato de evitar eso. Pero de hecho, si a usted le gusta trabajar con fracciones, entonces no hay problema. Sí, bien. Señor, alguien tenía una pregunta. Inge, una consulta. Cuénteme. En caso de que haya más de dos condiciones, ¿podemos reemplazarle directamente? ¿O tendría No, es que un eso les sistema? digo, no hay cómo. Si tienen más de dos condiciones, siempre, así parezca muy fácil, hagan el sistema reducido. Siempre. Sí, por más fácil que sea, siempre hagan el sistema reducido. Sí, Ya, Inge, gracias. ¿tienen alguna pregunta? Aquí como solo hay una condición y la otra condición que me da ya está reemplazada aquí mismo, entonces no necesito hacer el sistema reducido. Pero si yo tuviera una condición extra aquí, debo hacerlo. Sí, así parezca lo más fácil del mundo, hagan esa reducción. Sí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Por qué no se cierra? Ya, entonces, regresemos a esto. ¿Para qué hice esto? Para yo poder quedarme con los elementos que tienen la misma variable. Es decir, aquí me voy a quedar con este B, con este B y con este B. Entonces yo me quedaría con la matriz menos B, B,
Como aquí no tengo b, entonces me va a quedar con 0. Y aquí me quedaría con menos b. Más, ¿quién? Menos 2c. Como aquí no tengo c, me quedo con 0. Como aquí sí tengo c, me quedo con c. Y aquí con menos 2c. Mire, este vector que yo observo va a ser mi vector que va a ser elementos de L2 por 2. Y donde C, por eso les decía, solo depende de B y C, es elemento de los reales. Pero yo, ¿para qué hice esto? Para poder sacarle al B y me va a quedar menos 1, 0, 1, menos 1. Más C, menos 2, 1, 0, menos 2. ¿Por qué hice esto? Porque ahora yo tengo un escalar por un vector, más un escalar por otro vector. ¿Y eso qué es? Eso es la combinación lineal y vista en un conjunto, eso es la cápsula. Entonces, no se olviden, saco un nuevo conjunto, el cual va a estar formado por estos dos vectores. Pero estos dos vectores, como al combinar linealmente, me dan el conjunto W, entonces yo puedo decir que la cápsula de B es igual a W. ¿Cómo es igual? ¿Qué puedo decir? Es decir, B genera a W. ¿Tienen alguna pregunta? Pero miren ahora este conjunto. ¿Este conjunto puedo decir que es base? No, no se olvidarán. Probar que genera no necesariamente me dice que es base. ¿Yo qué necesito? Probar que es LI. Entonces yo voy a probar que es LI. Entonces, parte 2. Por demostrar que este conjunto B que he cogido es LI. Entonces, ¿cómo demuestro que es LI? Digo, con respecto al cero vector, que en este caso mi cero vector es la matriz de 2 por 2, voy a tener que hacer la combinación lineal de estos vectores. No sé si sea LI. Voy a ver. Pues aquí y donde alfa 1 y alfa 2 son escalares. Sí. Entonces miren, yo resuelvo esto y esto me va a quedar. Menos alfa 1, menos 2 alfa 2, alfa 1, 0. Ay, no, perdón. Alfa 2, menos alfa 1, menos 2 alfa 2. Sí. Entonces miren aquí, siempre depende del espacio en el que estén trabajando. Como en este caso me tocó una matriz, entonces yo digo, esta matriz, para que se cumpla esta igualdad, debe ser igual a este elemento. Entonces, ¿eso qué va a generar? Que a mí me quede un sistema de ecuaciones donde menos alfa 1 menos 2 alfa 2 sea igual a 0. Alfa 1 sea igual a 0, alfa 2 sea igual a 0, y menos alfa 1 menos 2 alfa 2 es igual a 0. Entonces, miren, cuando ustedes caracterizan bien, ya les va a salir que es LI. O sea, esa es la forma de comprobar que hicieron bien. Si a mí me sale que es LD, me equivoqué en la caracterización. ¿Qué quiere decir? Que no intersequé bien las condiciones. Sí, por eso les digo que al inicio, si a mí en un ejercicio me da más de una condición, deben intersecar. Porque si no intersecan esas condiciones, aquí no me va a salir LI, me va a salir LD. Para eso yo hago todas estas condiciones, vean despacito, para que de alguna forma cuando yo calcule la linealidad me salga que es LI. Sí. Pero miren, yo de aquí ¿qué concluyo? Como está fácil resolver ese sistema, miren, alfa 1 es 0, alfa 2 es 0. Como es 0, esta verdad se va a cumplir y esta verdad de acá se va a cumplir. Entonces, ¿qué concluyo? Que como alfa 1 es igual a 0 y alfa 2 es igual a 0, ¿qué pasa entonces? Entonces, el conjunto del que analicé la linealidad, que es B, es LI. Como el conjunto B es LI y el conjunto B genera a W, ¿qué puedo decir? Por 1 y 2, B es base de W. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Ahora, dígame. ¿Puedo preguntar algo, Inge? Si nos dan Claro. primero unos vectores y después, o sea, nos dan unos vectores cualquiera, tenemos que demostrar que generan, ¿no es cierto? No. Es que verán, ahí ese es otro caso de otro ejercicio. Ya les voy a explicar. Terminemos con este y le explico. Sí. Ya, Bueno, Inge. entonces, en este caso, como a mí yo ya descubro que es base, ya está la primera parte, ¿verdad? Y encontré la base. Pero ahora me pide una base ortogonal. Entonces yo recuerdo que para la base ortogonal, ¿qué debo hacer?
como ahora mi literal B dice, calcula una base ortogonal, yo sé que va a generarse o se va a producir un nuevo conjunto a partir del primero. Es decir, voy a tener una base B1, formada por ¿cuántos vectores? Formada por tantos vectores tiene la base original. Es decir, va a estar formada por un vector. Si quieren ponerle V sub 1 y V sub 2. ¿Por qué dos vectores? Porque esos dos vectores van a hacer referencia a la base que ya tiene. Entonces, si su base tiene 3 vectores, su base ortogonal tiene 3 vectores. Sí, no se olvidarán. Entonces, tienen tantos vectores como su base original. Y yo aquí, esto ya va a ser una base ortogonal de W. ¿Pero cómo? Mediante el proceso de Gram-Schmidt. ¿Qué dice el proceso de Gram-Schmidt? Que yo necesito una base o un conjunto Li-Bram. Sí, solo ahí puedo usar el proceso de Gram-Schmidt. Si no es Li o no es base, no puedo usarlo. Sí, no se olviden de eso. Entonces, como yo ya voy a partir de un conjunto que es base, entonces, ¿qué dice el proceso de Gram-Schmidt? Este vector que yo pongo, V sub 1, es el mismo vector original que ya tengo en la base. Es decir, en este caso va a ser este vector, ¿ven? Entonces va a ser el vector menos 1, 0, 1, menos 1. Ya es mi vector ortogonal, de acuerdo al proceso de Gram-Schmidt. Pero el otro vector, ese ya no. El otro vector que va a formar el vector que tengo en la base, que en este caso es el vector menos 2, 1, 0, menos 2. Pero este vector, ¿qué debo hacerle? Restarle, ¿qué cosa? El producto interno de este vector del que estoy encontrando o del que le estoy haciendo ortogonal con respecto al vector que ya es ortogonal, que en este caso sería este. Y sobre el producto interno de ese mismo vector. Miren, ¿y por quién? Por ese mismo vector. Entonces, miren, no se olviden que en el proceso de Gram-Schmidt esto se mantiene. Miren. El único que cambia es el vector al que están ortogonalizando. ¿Ven? Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Inge, aquí tengo una Señor, duda. cuénteme, señor. ¿No se supone que para sacar bases ortogonales primero necesitamos la base del conjunto, luego que sea un conjunto ortogonal y que la norma de sus vectores sean igual a 1? ¿O siempre tenemos Sí, que pero hacerle el estamos proceso de Gram-Schmidt? sacando, a ver, siempre tienen que hacerle. ¿No ve que usted no sabe si esa, o sea, qué hace con el proceso de Gram-Schmidt? Hace que la base sea ortogonal. ¿No ve que esta base yo no sé si es ortogonal o no? No lo sé. Entonces, como yo no sé, hago proceso de Gram-Schmidt directo. ¿No ve que es el único proceso que me garantiza que a partir de la base que tengo voy a tener una base ortogonal? Sí. Cuidado, no confundir base ortogonal con conjunto ortogonal. Sí, mucho cuidado. Bien, señor Montenegro, dígame. Profe, ¿y qué pasaría si tenemos que hallar un tercer vector? O sea, tenemos tres Ahí vectores. ya. Si Creo hay que un tercer vector, simplemente ya les voy a explicar si hay un tercer vector, ¿ya? Señorita Vega, dígame. Profe, pero en el caso de que, por ejemplo, tenemos ahí los tres vectores, ¿no es cierto? Perdón, dos vectores. Y si hago la combinación y me sale cero, ya podría decir que eso es ortogonal y partir de eso, ¿verdad? Exacto, ajá. Si ya le Y si sale son, cero, ya es ortogonal y ya es base ortogonal, automáticamente. y Sí, ya, pero y si esa me es la ventaja, pide, verán. Si usted hace el proceso de Gram-Schmidt y en el producto interno le sale cero, significa que ya eran ortogonales. Sí. Entonces, cuando le salga cero el proceso de Gram-Schmidt, significa que de antemano ya eran ortogonales los vectores. Esa es la ventaja. Yo ni siquiera voy a hacer el producto interno. Sí, sino que en este caso voy a aplicar el proceso de Gram-Schmidt. Si a mí me sale cero, significa que mis vectores ya eran ortogonales desde el inicio. Sí,
Entonces de una vez esto ya nos, en vez de hacer un proceso y luego el otro, de una vez todo. Así más o menos. Eso, de una vez hago todo. Ajá, si me sale cero, no se asusten. Si me sale cero, ¿qué significa? Que ya eran ortogonales. Sí, Ya, listo. Gracias. señor Loachamín, dígame. Inge, una pregunta. Para el proceso de Gram-Schmidt, ¿siempre asumimos el primer vector que ya es ortogonal o cómo sabemos cuál es? Sí, no, siempre. O sea, la definición del proceso de Gram-Schmidt, si usted vuelve a revisar, dice que el primer vector es el punto de partida. Desde ahí funciona como pivote para ortogonalizar al resto de vectores. Entonces, siempre el primer vector, de acuerdo al proceso de Gram-Schmidt, ya es ortogonal. Entonces, piensen en esto. ¿Qué tal si su conjunto ortogonal solo tiene un vector? Perdón, su base solo tiene un vector. Automáticamente, por el proceso de Gram-Schmidt, ¿qué puede concluir de esa base? Que tiene un solo vector. Que es ortogonal. Es una base de un solo vector, ya es ortogonal. Sí, no se olvidará de eso. Ya, gracias. Bien, señor Pucuna. Inge, buenas noches. Entonces ahí el proceso de Gram-Schmidt me va a permitir crear, o sea, todos los vectores posibles que sean ortogonales a partir del primero, ¿no es cierto? Y con eso Sí. ya, Uh-huh. o sea, técnicamente si me pide demostrar si es que el vector va a ser ortogonal, ya con Gram-Schmidt puedo... No, ya no tiene que hacer esa demostración, no. Cuando usted aplica el proceso de Gram-Schmidt, automáticamente los vectores que obtienen ya forman una base ortogonal. Ya no tiene que demostrar nada, ¿verdad? No estarán demostrando otra vez generación, linealidad, nada. Si aplicaron el proceso de Gram-Schmidt, por definición, cuando lo aplican, el nuevo conjunto que obtienen ya es ortogonal. Sí, y por ende, si partieron de una base, ya es una base ortogonal. Ya no tienen que volver, no estarán perdiendo el tiempo volviendo a demostrar. Sí, Ya, Inge, gracias. señor Robles, dígame. Recomendación. Se acuerda que usted nos dio un método para comprobar en las matrices el producto interno normal. Para que nos Sí, pero no, dé eso otra solo es vez para la comprobar, verán, recomendación. no aplicarán eso en la prueba. Sí. Dele 5 pero se le todas las piezas. Las figuras y las Venga, sí. Solo espérenme un rato. Sí. Ya, a ver, sigamos. Señor Oviedo, dígame.
¿Cómo está, Inge? Yo tenía una duda sobre, verá, Inge, si tenemos en la base ya los vectores, ¿puedo tomar en cualquier orden los vectores al aplicar el proceso de Gram-Schmidt? Sí, sí puede tomar en cualquiera, pero es recomendable que ya se acostumbre a tomar el que le sale primero, ese cójale como vector, del que ortogonalice, Es siempre. que yo le Porque, decía más que todo, Inge, digamos, si pruebo la ortogonal, bueno, que son ortogonales dos vectores, digamos que tengo tres, y pruebo que ya dos son ortogonales primero, pruebo que el producto interno es cero, son ortogonales, ¿verdad? Entonces los pongo en ese orden, el primero y el segundo que ya son ortogonales, y solo aplicaría el proceso de Gram-Schmidt al último, que no sería ortogonal. sí, sí, Eso puede también hacer podría eso. hacerlo, sí. Sí, Esa era puede mi duda. hacer eso. O sea, puede coger cualquiera, el que usted En quiera. cualquier orden, en cualquiera. Listo, Sí, Inge, en muchas cualquier gracias. orden. Pero eso causa problemas más adelante. Pues más adelante no va a poder hacer eso. Por eso ahorita se les acostumbra a que cojan siempre el chi. Porque ella no va a poder coger en cualquier orden, sino de ley el que sale primero, ese es su primer vector que ortogonaliza. ¿Sí? Listo, Inge, muchas Bien, gracias. ¿tienen alguna otra pregunta? Bien, entonces continuemos. Verán. Entonces aquí, si ustedes ven, yo ya solo haría el producto interno y ya estaría mi... Ahora, en el caso de que yo tenga un tercer vector, como me decía su compañero, en el caso de que yo tenga un vector más, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Verán? Voy a poner otra hoja aquí. Pensemos que yo en mi base tengo tres vectores. Entonces, yo tengo el vector 1, 1, 1, el vector 0, 1, 1 y el vector menos 1, 1, menos 1. Pensemos que esto ya me dice que es base. Entonces, como ya me dice que es base, me dice, vea si es una base ortogonal. Entonces, como no es una base ortogonal, yo aplico el proceso de Gram-Schmidt. Y el proceso de Gram-Schmidt sería, mi primer vector que va a formar la nueva base va a ser el mismo vector. O sea, este primer vector ya es ortogonal. En el segundo vector, como yo quiero hacerle ortogonal al segundo vector, es este vector menos, ¿quién? El producto interno de ese vector por el vector que ya es ortogonal, el vector 1, 1, 1, sobre el producto interno de ese vector. ¿Sí? Y por ese vector. Entonces, miren, yo aquí ortogonalizo con respecto al primer vector. ¿Sí? Pero como ahora tengo un tercero, este tercer vector que va a ser ortogonal es este vector, miren, el mismo principio. Como quiero hacerle ortogonal a este vector que está acá arriba, a este vector que está acá arriba, yo debo hacer el producto interno, mire, de este vector que quiero hacerle ortogonal, pero respecto a este W2, a lo que me salga en W2, no a este, porque este ya no es ortogonal. Entonces yo necesito hacerle ortogonal a lo que ya es, o sea, respecto a W2. Lo que me salga de W2 va a ir aquí. Y sobre el producto interno de ese W2 y por el W2. ¿Qué? Pero miren, con esto yo solo garantizo que es ortogonal a este vector, pero yo necesito que todas las combinaciones sean ortogonales. Es decir, yo debo garantizar que este vector no sea ortogonal solo a este, sino a este que... Entonces, ¿cómo hago? Otra vez resta, pero como ahora estoy ortogonalizando respecto a este vector de acá arriba, sería la resta de ese mismo vector, pero ¿con quién? Con W1. ¿Sobre quién? Sobre W1 por W1 y con W1. Entonces, así van a ortogonalizar, sí, dependiendo los vectores que tenga. O sea, la resta es la que le hace ortogonal al vector dependiendo cómo van ortogonalizando. Entonces, miren, como ahora W3 debe ser ortogonal a W2 y a W1, por eso hay dos restas. ¿Ven? Esta es la resta que ortogonaliza respecto a W2 y esta es la resta que ortogonaliza respecto a W1. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Ahora, si volvemos a nuestro ejercicio, yo debo hacer este producto interno. Y como le decía la señorita Abel, si este producto interno de por sí ya me sale cero, los vectores ya han sido ortogonales, ¿ven? Entonces, a mí yo ya concluyo que son ortogonales y ya se acabó. Pero si no me sale cero, entonces debo realizar el proceso de Gram-Schmidt.
Entonces, miren, yo aquí, al hacer esto, ¿cómo está definido? Como la traza de la matriz, de la primera matriz, por la transpuesta de la segunda matriz. Sí, que en este caso me quedaría esto, ¿no? Entonces yo resuelvo la traza, el producto fila por columna, menos 2 por menos 1, 2. Menos 2, esta fila por esta columna me va a quedar 0. Esta fila por esta columna, menos 1 y menos 2, menos 3. Fila por esta columna, sí. Pues miren, no es 0. Como no es 0, no han sido ortogonales los vectores. Entonces, mejor que ese valor es 4. Y ahora necesito el producto interno de esas dos matrices. Va a ser el producto interno de 0, menos 1, 0, 1, menos 1, por menos 1, 0, 1, menos 1. Lo que me va a dar como resultado la traza de la matriz menos 1, 0, menos 1. ¿Por quién? Por menos 1, 1, 0, menos 1. Esto va a ser igual a la traza, me va a quedar menos 1 y me va a quedar 2. Fila por columna, menos 1. Fila por columna, menos 1. Fila por columna, 1. ¿Cuánto vale esta traza? 3. Entonces, miren, como ya tengo estos productos, entonces yo ya puedo saber cuánto vale el vector ortogonal. La primera era 4 y este producto vale 3. Entonces, miren, aquí esto me va a quedar que va a ser igual. Mi primer vector es el vector menos 2, 1, 0, menos 2, menos 4 tercios. ¿Qué multiplica a qué vector? Al menos 1, 0, menos 1, al que ya era ortogonal. Entonces esto me va a quedar menos 2, 1, 0, menos 2, menos, aquí me va a quedar menos 4 tercios, 0, menos 4 tercios. Y si yo sumo esto, ¿qué me va a quedar? Profe. Menos 2. Inge. Y más 4 tercios. Pantalla, profe. Esto me quedaría F. Sí. Profe, Cuente. se está cortando la llamada y se congela la pantalla. Sí, Inge. Congeló la pantalla. A ver, denme un segundo. Sí. Ya. Ahora sí, dígame. Ahí pueden ver la pantalla. Sí. Aún no se sigue Aún cargando. Está cargando, profe. Está cargando, profe. ¿Quién habló? Ahí pueden ver la pantalla o no pueden ver la pantalla. No, profe, sigue Todavía no. No, profe, No, se le profe. escucha muy entrecortado. Hay mucha gente. Ya, ahí pueden ver la pantalla. Aún no, profe. ¿Aún no? No, profe. A ver, veamos ahí. ¿Ahí? ¿No? Ahí sí ya salió, profe. Sí, ahí Ahí sí. sí, ya Sí, se ahí sí cargó. ya se ve, Inge. Ya. Entonces, sigamos con este ejercicio. Entonces, como les decía, simplemente yo debo restar. Entonces, miren, al restar menos 2 más 4 tercios, ¿esto qué me va a quedar? Me va a quedar menos 6 tercios. Y más 4 tercios, me va a quedar menos 2 tercios. Al restar 0 menos 4 tercios, menos 4 tercios. Al restar 1 menos 0, me va a quedar 1. Y menos 2 más 4 tercios, eso me va a quedar 2 tercios. Miren, este vector que encontré, este vector va a ser parte
de mi nueva base. O sea, mi base B1 va a estar formada por ¿qué vector? Por el vector 1, que ya es ortogonal, del que yo estoy diciendo que ya es ortogonal, es decir, el menos 1, 1, menos 1, y el nuevo vector que yo obtuve, vean, que en este caso es el vector menos 2 tercios, menos 4 tercios, 1. Menos 2 tercios, 4 tercios, 1 y 2 tercios. Estos dos vectores, ay, ya le copié mal. Estos dos vectores, como yo ya hice el proceso de Gram-Schmidt, yo ya puedo decir que estos dos vectores forman la base ortogonal de W. Ya son base. Ya no tengo que demostrar. Porque cuando yo parto de una base y aplico el proceso de Gram-Schmidt, ya puedo decir que es base ortogonal, automáticamente. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Inge, no sé si... ¿Qué pasó? Una consulta. Si al inicio ya nos da un producto interno no usual, ¿también aplicamos eso en el proceso de Gram-Schmidt? Sí, ajá, como hemos hecho siempre. Todo se maneja con el producto no usual, ahí. Con el producto no usual. En este caso, como no me dijo nada, es el producto interno usual. Sí. Inge, Díganme. disculpe, el último elemento de la matriz resultante del vector B2 es menos 2 tercios. ¿Es menos 2 tercios el de acá? Sí, Inge. Ah, ya, gracias. A ver, vamos a ver. Creo que sí es. Inge, no sé si estoy mal, pero creo que la traza de los dos vectores de abajo sale 1, o no sé si sé mal yo. A ver, vamos a hacer rápidamente. A ver, menos 2, 2 más 0, 1 sería 0 y más 2. Ya, este sale 4. Y el de acá sale 1 más 1 más 1. 3. Sí, está bien. Ah, no, sí, sí. Ya, Inge, gracias. Sí. ¿Ya tienen alguna pregunta? Inge, señor Prime. una pregunta. Cuéntenme. Soy Topanta. Una pregunta. ¿Puedo aplicar, o sea, el producto interno normal haciendo la traza de la primera matriz transpuesta por la segunda? ¿Me daría lo mismo hacer en cambio de la... Sí, da lo mismo. No hay ningún problema. Solo eso les dije cuando hay listo. una demostración extraña que no creo que les tomemos nunca. Solo ahí nos sirve esa definición. Sí, pero hay de forma general en algunos libros. A ustedes les ponen que, en unos libros ponen que el producto interno de dos matrices es la traza de A transpuesta por B. Es equivalente, ¿sí? Sino que esta definición de acá arriba me causa problemas en una demostración. Por eso no les pongo esta definición. Sí. Ya esta listo, solo es por eso, pero sí puedo aplicarlo. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, entonces miren, ya tengo la base ortogonal. Ya es base ortogonal. Y ahora, como me pide una base ortonormal, ¿qué voy a hacer? Voy a obtener una nueva base B2, pero que va a estar formada por ¿quién? Estos vectores se llamaban V1 y V2, ¿no? Entonces va a estar formada por 1 sobre la norma de V1 por V1, coma 1 sobre la norma de V2 por V2. Esto ya es mi base ortonormal. ¿De quién? De W. Ya es base ortonormal. Sí, por definición ya es. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Calcular la norma de V1. Pero yo para esto, yo ya calculé, esto es la raíz del producto de V1 por V1. Pero yo ya calculé ese producto, ¿ve? Siempre cuando yo hago el proceso de Gram-Schmidt, sí calculo por lo menos uno de esos, ¿ve? Aquí está. ¿Cuánto me salí? 3. Entonces, miren, yo ya sé que la norma de esto es raíz de 3. Ya lo tengo. Del otro vector, de ese sí no tengo, porque ese recién lo calculé ahorita, que es este. Entonces, miren, si yo quiero calcular la norma de V2, es la norma del vector, ¿qué vector? Del que encontré, del que era ortogonal, es decir, del menos 2 tercios, 4 tercios, 1 y menos 2 tercios. Entonces, miren, cuando yo calcule la norma, esto va a ser la raíz del producto interno de menos 2 tercios, 1, 4 tercios, menos 2 tercios. ¿Por quién? Por ese mismo vector. ¿Sí? ¿Esto qué me va a dar? La raíz. Si aplico la definición, esto va a ser la traza y todo lo demás.
Sí, y les va a quedar aquí un número. Por tiempo no les hago, sí, porque quiero avanzar a los otros. Entonces, ya tengo este número, no sé, me invento, pensemos que me sale 8, no sé. Entonces, en este caso, ¿sí? Mi base ortonormal, ¿qué va a ser? Mi base ortonormal simplemente va a ser 1 sobre raíz de 3 que multiplica el primer vector que ya es ortogonal, es decir, este. Y el otro vector va a ser 1 sobre raíz de lo que me quede, pensemos que es de x, ¿ya? 1 sobre raíz de x que multiplica el vector que ya es ortogonal, es decir, este. Entonces, yo ya puedo decir que este conjunto que he encontrado ya es la base ortonormal de W. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Inge, Cuenten. buenas noches. ¿Por qué dijo que no debemos confundir una base ortogonal con un conjunto ortogonal? Si Lo que ambos son pasa es que conjuntos. cuando a mí me dice que, por ejemplo, a mí me dice, tengo un conjunto ortogonal. Yo digo, tengo un conjunto. Obtenga el conjunto ortogonal. Entonces, si usted al conjunto le empieza a aplicar el proceso de Gram-Schmidt, yo le pongo 0. ¿Por qué? ¿Cuál cree que sea la razón? ¿El proceso es solo para base? No, el proceso solo es para conjuntos LI. Ah, no. Entonces, si usted le aplica directamente al conjunto el proceso de Gram-Schmidt, puede hacer que el conjunto sea LD. Y si es LD, no hay definición para un conjunto LD. Sí, tendrá en cuenta eso. Por eso le digo, yo ¿por qué directamente si es base y aplico el proceso de Gram-Schmidt? Porque para ser base tiene que ser LI. Entonces cumple con la condición del proceso de Gram-Schmidt. Entonces yo ya estoy diciendo que el conjunto es LI, por lo tanto aplico el proceso. Pero si yo parto de un conjunto, yo no sé si el conjunto es LI. Entonces, ¿qué de ley tendría que probar si a mí me dice que parte de un conjunto y obtenga un conjunto ortogonal? Lo primero que debo hacer es probar que el conjunto es de ley. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Inge, disculpe una pregunta. Cuéntenme. En el caso en el que nos dieran un conjunto con dos vectores, entonces primero calcularíamos linealidad, ¿verdad? Y luego el generador. Pero dependiendo, ¿para qué quiere hacer eso? O sea, nos dan un conjunto con dos vectores y nos piden una base ortonormal. Entonces... Ya verán, es que ahí tenemos, ahí viene ese caso que le iba a decir. Si a mí me da el conjunto con los vectores, pensemos que me dé estos vectores, que sean polinomios, ¿sí? Y a mí me dice, calcule la base del conjunto generado por este vector. Entonces, mire, cuando a mí me dice eso, me está diciendo que este conjunto ya genera. Entonces, ¿para qué voy a calcular la generación? No tiene sentido. Porque si ya me dice que este conjunto genera algo, ya está generando a un supuesto conjunto W. Entonces, yo ya sé que genera. Lo único que tendría que hacer es probar que este conjunto S es LI. Entonces, yo ya demuestro que es LI. Como ya sé que genera algo, ya es base de ese algo que pongo acá. Entonces yo ya podría decir que tranquilamente S es una base de W. Y como ya es base, ya hago el proceso de Gram-Schmidt y ya tengo la base ortogonal. ¿Para qué van a estar demostrando otra vez generación? Si ya me dice que genera algo. No tiene sentido. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Inge, ¿puede repetir, por favor? Se le escucha un poco entrecortado. Verán, pensemos que a mí me dice que tengo un conjunto S formado por estos vectores. Si a mí me dice que este conjunto S, que calcule la base generada por el conjunto S, o sea, a mí ya me está diciendo que este conjunto S ya genera a algo. O sea, yo qué sé, si quieren le pueden llamar un U. Entonces, si a mí ya me está diciendo que este conjunto S genera algo, ¿para qué voy a calcular generación otra vez? No tiene sentido. ¿Sí? Entonces, lo único que tendría que hacer, como yo ya sé que genera algo, lo único que tendría que hacer de S es probar que es de ley. Como ya sé que es de ley y como sé que genera a un supuesto U, que yo le he puesto el nombre, entonces yo ya puedo decir que S es base de U. Y como ya tengo una base, ¿qué haría? Proceso de Gram-Schmidt. Entonces, miren, eso me ahorra a mí
hacer, ¿dónde está? Hijo, ¿por qué se borró? Acá está. A mí ya me evita hacer todo esto, ¿ven? Calcular esto. ¿Para qué voy a calcular esto? Si ya tengo los elementos que genera. O sea, ya tengo todos estos pasos y ya estoy aquí. Pues ya no le veo sentido. Ya no le veo sentido regresar a esto. ¿Para qué? Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Bien. Ejercicio 2. Mande. Y si hacemos la combinación, la independencia, y nos sale que es dependiente, entonces tendríamos que volver a hacer la generación. No, pues tendría que quitar el vector que hace LD. Acuérdese del teorema. Si usted quita el vector que hace LD, sigo generando lo mismo. Entonces solo redefine el conjunto y pensemos que en este ejemplo que les puse, descubren que este es LD. Quito el vector LD y como quité un vector LD, ya solo me quedo con este vector y va a seguir generando el mismo. Sí. Entonces igual, no tiene sentido otra vez calcular la generación. ¿Para qué? Sí. Bien, vamos con otro, porque si no, no vamos a acabar nunca. Este me interesa más. Pensemos que tengo el conjunto U y me dice tal que el conjunto U es este. Entonces eso es lo que yo les decía, miren, en el conjunto siempre fíjense que hay el elemento por los que se forma el conjunto y las condiciones. Sí, entonces miren, en este caso aquí yo tengo un producto de matrices. Pero, ¿qué es el conjunto? Un R3. Sí, tendrán en cuenta eso. Pues miren, yo para trabajar con esto, primero debo siempre caracterizar el conjunto. Entonces el conjunto va a ser los x1, x2, x3, elementos de R3. ¿Tal qué cosa? ¿Qué me dice? Tal que la matriz A por X es igual a 0. Pero esta matriz A, ¿quién es? Es esta, miren. Me da de dato. Ah, entonces aquí viene el producto de esta matriz, ¿ven? 2, 1, 0, 1, 1, 1. ¿Por quién dice? Por la matriz X, que en este caso es esta transpuesta. Ah, entonces, ¿esto qué ha sido? Esto ha sido la matriz X1, X2, X3. Y es igual a 0. Sí, este conjunto W me va a quedar los X1, X2, X3, elementos de R3, tal que cosa. Fila por columna, me va a quedar 2X1 más X2 más 0, porque sería 0 por X3. Fila por columna, X1 más X2 más X3 es igual a 0. Como este 0 no es el 0 común, es un 0 matricial, entonces en realidad es el 0, 0. Entonces miren, como aquí yo tengo una igualdad de matrices, para que esta igualdad de matrices se cumpla, ¿qué pasa? El conjunto W es el X1, X2, X3, elementos de R3, tal que 2X1 más X2 es igual a 0 y X1 más X2 más X3 es igual a 0. Ahí puedo trabajar con el conjunto. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, entonces miren, siempre caractericen el conjunto. Me parecía que son matrices, pero no son matrices, es un R3. Sí, con sus condiciones, pero siempre debo caracterizar. Miren, sí. Ahora, ay, y no se llama W, se llama U. Pongámosle U. Perdón. Ya. Ese es mi conjunto U, miren. Ya. Y mi conjunto W dice que, vean, aquí está el caso que decía, es el generador de estos dos. Entonces, miren, si ya me está diciendo que estos elementos generan a W, ¿para qué voy a calcular el generador? ¿Qué sentido tiene? Si ya me está ayudando y diciéndome, esos dos generan a W. Entonces, ¿para qué voy a calcular de esta forma? ¿Para qué le voy a dejar así? No necesito. Me está diciendo, vean, ya te di haciendo el generador. Ya no hagas nada más. Entonces, miren, en este caso, mi conjunto W, como ya es el generador del 2, 1, 0, 1, 1, 1, entonces como yo ya tengo el generador, simplemente lo que yo diría, formo un conjunto B formado por los elementos 2, 1, 0 y el elemento 1, 1, 1. Como ya me dice eso, yo ya sé que la cápsula de este conjunto me da W. Por lo tanto, el conjunto B ya sé que genera a W. Se acabó, no debo hacer más. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Bien,
como ya tengo mis conjuntos W y U, ¿qué me pide este ejercicio? Que vea si están en suma directa o no. Entonces no se olviden, la suma directa siempre cumple dos condiciones. Si no cumple las dos condiciones, no es suma directa. Verán que les estoy diciendo. Sí, la suma directa se parte en dos para comprobar que es verdad. Entonces, si me pide literal A, me dice, pruebe que W más U me da todo R3. O sea, están en suma directa. Entonces, para yo demostrar esto, yo lo parto en dos. Parte 1. Primero voy a probar que la suma común y corriente me da R3. Es lo primero que voy a demostrar. Y la parte 2, yo voy a demostrar que W intersección U es el cero vector. Eso es lo que yo debo demostrar en suma directa. Siempre. Dos cosas, ¿verdad? Sí, no se olvidarán. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, entonces, yo recuerdo que para probar esta primera parte, debo encontrar cuánto vale W más U. Por definición, la suma de dos subespacios vectoriales, ¿qué es? Es la cápsula de la unión de sus bases. ¿No es cierto? Donde B1 es base de W y B2 es base ¿de quién? De U. Entonces, miren, para yo calcular esto, primero necesito las bases. ¿Ven? Por eso es lo que yo les decía, miren, aquí les traía una parte donde un conjunto está formado por el generador y ya, o sea, ya me está dando el generador, ya no calculen nada más. Entonces, como yo ya sé esta parte, yo ya sé que genera, ¿qué me falta para que sea base? ¿Qué me falta? Solo probar que se... nada más. Sí. Entonces, miren, yo aquí, como ya tengo esta parte, yo diría, por demostrar que ese conjunto B es LI. Entonces, yo demuestro que es LI, sí, con respecto al cero vector. Entonces, como el cero vector es el 0, 0, 0, me quedaría el alfa 1 por el primer vector, más el alfa 2 por el segundo vector. Entonces, al resolver esto me va a quedar 2 alfa 1, 2 alfa 1, más alfa 2, alfa 1, más alfa 2, y aquí solo me va a quedar alfa 2. Entonces, como esto se debe cumplir, genera un sistema de ecuaciones, donde 2 alfa 1 más alfa 2 es igual a 0, alfa 1 más alfa 2 es igual a 0, y alfa 2 es igual a 0. Como alfa 2 es 0, de aquí concluyo que alfa 1 es 0, y de acá concluyo que esto es verdad. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Como alfa 1 es 0 y alfa 2 es 0, el conjunto B formado por esos dos vectores que están en el generador es LI. Como es LI, y como ya se vean de aquí que genera, porque ya me dice que genera, ya es base. Entonces miren, yo aquí ya tengo la base ¿de quién? De W. Estos dos elementos son la base. Miren, ¿sí? Entonces aquí mi base B1 va a ser ¿quién? Va a ser el conjunto formado por los vectores 2, 1, 0, 1, 1, 1. Yo ya sé que estos son base de W. Ahora, ¿qué necesito? La base de U. Y como se dieron cuenta, por eso caracterizamos U para poder calcular esa base. Aquí no me da la ventaja que ya me da el generador, sino que yo debo encontrar el generador. Aquí sí tiene sentido calcular el generador. Entonces, miren, como ya tengo dos condiciones, aquí yo les decía, por más fácil que sean, siempre hagan la ampliada. Si tienen más de una condición, hagan la ampliada. Entonces, la matriz ampliada, en este caso me va a quedar 2, 1, 0, 1, 1, 1 y de respuesta 0. Aquí, ¿por qué? Porque aquí está x1, x2, x3. Entonces, debo hacer la ampliada, siempre. ¿Sí? Entonces, miren, en este caso, al resolver, aprovecho el 1 que ya está, o sea, hago un intercambio de filas. Me va a quedar 1, 1, 0, 2, 1, 0, 0. Entonces, yo para hacer, o para escalonar, me quedaría menos 2 fila 1, más fila 2 en fila 2, me quedaría 1, 1, 0. 0, como estoy haciendo menos 2 más 1, menos 1, menos 2 por 1, me quedaría menos 2 y 0. Pero debe ser reducido, no escalonado. Entonces, me falta reducirle. ¿Cómo reduzco? Fila 2 más fila 1 en fila 1.
1, 0, aquí me quedaría 1, 0. Ah, no, menos 1, perdón. 0, menos 1, menos 2, 0. Ahí está escalonado y reducido. Entonces, ahora sí, de aquí sale mi sistema equivalente. No resuelvo el sistema, sino que sale mi sistema equivalente. Entonces, mi sistema equivalente de aquí, de esta primera ecuación, va a ser x1 menos x3 es igual a 0 y menos x2 menos 2x3 es igual a 0. Este es mi sistema. Con este trabajo, no con este original, no, con este no, con este. Este es mi sistema equivalente reducido. Sí, ¿tienen alguna pregunta? Pues miren, aquí me va a Profe, cuéntenme. disculpe, ¿para qué le redució? No le veo bonito, se congela la pantalla. No sé si solo soy yo o los demás también. No ¿Para sé qué le redució esa parte? ¿Cuál reducción? No le entiendo. La que hizo ahorita, la reducción. Lo que pasa es que si usted no reduce, le va a salir en el generador más vectores de los que necesita. Va a inflar la dimensión de su subespacio. Y va a pensar que como le salen 3 vectores está bien. Y en realidad está mal. Para eso hacemos el sistema reducido. Pero ese le hizo de W más U, ¿verdad? No solo de uno más. Ah, Es solo que de U tiene dos condiciones. U tiene estas dos condiciones. Sí. Ya, profe. Sí. Entonces de aquí mi sistema equivalente reducido ha sido tal que x1 menos x3 es igual a 0 y menos x2 menos 2x3 es igual a 0. Entonces miren, ahora sí con esto yo resuelvo y esto me va a quedar que va a ser igual a x1, x2, x3, elementos de R3, tal que x1 es igual a x3. Profe, ¿Mande? Sí. es que no me aparece la pantalla, está como congelada. Señor Proaño, ¿le pasa lo mismo? A mí también me pasa lo mismo, profe, desde hace rato. No, Inge, Sí, Inge, a se mí no quedó me pasa lo colgado. mismo. No, Inge, a nosotros no nos pasa lo mismo. No, Ajá, Inge, a mí nosotros sí. no. Es que eso, Tampoco. es que eso Para ya mí tampoco. depende. Ahí sí ya, ahorita ya me conecté al satelital, entonces ya no debería pasar eso. Entonces, ahí sí lo que les diría es que vean el video o en su defecto voy a dejar de compartir y voy a compartir otra vez, ¿ya? Ya. Entonces esperemos ahí. Señor Proaño, ¿puede ver la pantalla? Sí, Inge. Ya, entonces continuemos. Ahí sí ya, sí. Entonces, de la segunda condición me quedaría que x2 va a ser igual a menos 2x3. Entonces, como vean, yo al reemplazar voy a depender de x3. Entonces, x3 va a ser elementos los reales. Solo dependo de x3. Entonces, al hacer el reemplazo, esto me va a quedar. En lugar de x1, x3. En lugar de x2, menos 2x3 y x3. Elementos de R3, donde x3 es elementos los reales. Entonces, miren, ¿para qué hice eso otra vez? Para yo poder sacar x3 y que me quede 1, menos 2, 1. Miren, ¿y esto qué logro? Se logra un escalar por un vector. Entonces, miren, este vector, voy a llamarle en una nueva base B2, este vector va a ser mi generador, vean. Entonces hice todo este proceso para calcular el generador. Ahí sí tiene sentido. Entonces yo diría que aquí, la cápsula de B2 me da el conjunto, ¿cómo se llama este conjunto? Este conjunto se llama el conjunto U. Entonces, este va a ser el generador de U. Entonces, yo puedo decir que B2 genera a U. Entonces, ya sé que genera. ¿Qué me falta probar? ¿Qué es LI? Debo probar que es LI. Entonces, yo diría, como B2 está formado por un solo vector, pero lo más importante, no nulo. ¿Qué pueden decir? B2 es LI. Por 2 y por 1, B2 es base de U. Ya tienen la otra base. Entonces ahora sí yo regreso acá y digo, mi base B2 ha sido el vector 1 menos 2, 1. Esto es base de U.
Entonces ahora sí, como ya tengo las bases, busco W más U. Entonces esto es la cápsula de la unión de las bases, es decir, de la unión de 2, 1, 0 con 1, 1, 1. ¿Unido con quién? Con 1 menos 2, 1. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué hago? Calculo esa cápsula. Entonces, yo sé que esta cápsula, ¿qué va a ser? El conjunto de un vector genérico, x1, x2, x3. Elemento de R3. ¿Tal qué cosa? Tal que x1, x2, x3 va a ser igual a un alfa 1 por este vector, más un alfa 2 por este vector, y más un alfa 3 por este vector. Donde alfa 1, alfa 2 y alfa 3, ¿qué son? Escalares. Entonces, miren, al resolver esto, yo le voy a resolver directo, pero ustedes hacen todos los pasos, ¿sí? Para practicar. Más por el tiempo. Prof, pregunta. Cuénteme. Por el teorema de las dimensiones no se puede decir que ya genera el espacio de R3 y que la intersección es cero, el cero vector. Recuerde que aquí, si usted quiere usar ese teorema, tendría que demostrar que el conjunto es LI. Yo no sé si es LI. Está bien lo que me está diciendo, pero si quiere usar ese teorema, primero prueba que el conjunto es LI. Y ahí sí usted dice, como el conjunto es LI y la cardinalidad de ese conjunto es la misma que la dimensión del espacio que quiero generar, genero el conjunto. Ese es otro camino, muy bien. Pero lo primordial es probar que es LI. Yo no sé si es LI. Pero en este caso ¿Sí? no tendría que probar, hallar el generador. ¿Cómo? O sea, para ese es otro camino el que usted quiere usar. Sí, es que eso le digo, ese es otro camino el que usted quiere usar. Es que ahí es otro procedimiento. ¿Sí? O sea, si usted quiere usar el teorema 24 en ese caso, lo que yo tendría que hacer aquí es a estas dos bases llamarle una nueva base B3 formada por la unión de las dos. Yo probaría que este conjunto B3 es LI, y como es LI, ahí sí digo, como es LI y como la cardinalidad de este conjunto B3 es 3 y la dimensión del espacio que quiero generar también es 3, entonces este conjunto genera automáticamente R3. Pero como este conjunto genera R3 y este conjunto es la unión de estas dos bases, es igual a la suma. Ya demostrado. Está bien, pero debe probar primerito que se lee. ¿Sí? ¿Tiene alguna pregunta? Está bien lo que me está diciendo. Es más fácil incluso así. Sí. Pero ahorita estamos probando, calculando cápsula para acordarnos de cómo se calcula cápsula. Sí, por si acaso. Bien. Entonces, la matriz ampliada, ¿cómo va a quedar? 2, 1, 0, 1, 1, 1, 1 menos 2, 1. Y de respuesta, x1, x2, x3. Entonces, yo escalono esta matriz. Entonces, miren, al escalonar esta matriz, sí, me va a quedar. Aprovecho ese 1, hago un intercambio de filas. ¿Sí? Con este 1 hago 0 al resto, entonces me quedaría aquí la misma fila. Aquí me quedaría 0, aquí me quedaría menos 1, aquí me quedaría 5, aquí me quedaría x1 menos 2x2. Aquí me quedaría 0, 1, 1, x3. Con ese menos 1 aprovecho y hago 0 al resto. 1, 1 menos 2, x2. 0 menos 1, 5, x1 menos 2, x2. 0, 0, aquí me quedaría 6, x3 más x1 menos 2x2. Y ya está. No puedo hacer más, ya está escalonada. Por lo tanto, recuerden que a la cápsula solo le interesa, ¿qué cosa? La inconsistencia. Como aquí me sale que el rango de la matriz A es igual a 3 y el rango de la matriz ampliada B es igual a 3, como los rangos son iguales, automáticamente, ¿qué pasa? El sistema es consistente. ¿Por qué? Por el teorema de Roche-Frovell. Como el sistema siempre es consistente, no hay inconsistencia. A la cápsula le interesa la inconsistencia. Por lo tanto,
la cápsula B1 unido con B2 va a ser el conjunto de los X1, X2, X3 elementos de R3, donde X1, X2 y X3 son elementos de los reales. Porque no hay restricción, es consistente. Así me hubiera dado infinitas soluciones, es consistente, no hay restricción. Entonces, como no hay restricción, ¿qué soy? Soy todo el espacio. Entonces, ¿qué concluyo? Mire, yo aquí concluyo que W más U me da todo R3. Sí, ¿tienen alguna pregunta? Pero ahora, ¿puedo decir que están en suma directa? No todavía, no puedo. Porque la otra condición para estar en suma directa es ¿qué cosa? Es que, parte 2, voy a demostrar que la intersección de estos dos me da el cero vector. Entonces yo aquí tengo dos caminos, ¿verdad? Como yo ya hice esta parte primero, entonces uso esto y mejor uso el teorema de la dimensión. ¿Qué dice el teorema de la dimensión? La dimensión dice que el un espacio más el otro va a ser igual a la dimensión del uno más la dimensión del otro y menos la dimensión de la intersección. Sí, entonces mejor uso esto. ¿Por qué? Porque ya sé cuánto vale U más V. Perdón, W más U, ya sé cuánto vale. Entonces yo aquí diría, como W más U es igual a todo el espacio R3, yo ya puedo decir que la dimensión de W más U es igual a la dimensión de R3, que en este caso es 3. Entonces miren, en el teorema de la dimensión ya viene que 3 va a ser igual a la dimensión de W, pero no calcularían la base de W. Sí, yo calculé la base de W. ¿Cuántos vectores tenía? 2. Y también calculé la base de U. ¿Cuántos vectores tenía? 1. Menos la dimensión de la intersección. Pero para que esta igualdad se cumpla, necesariamente la dimensión de W intersección U, ¿cuánto vale? 0. Por ende, cuando llegan a esto, ustedes pueden concluir entonces que W intersección U es el cero vector. Y ahí sí, por 2 y por esta parte 1, pueden decir que W está en suma directa ¿con quién? Con U. Es decir, W más U es igual a R3. Sí. Ahora, la parte 2 es bien simple, pero es la que más me interesa. Me dice, busque un U que pertenezca a W y un U sub 2 que pertenezca a U, tal que el vector U sea la suma de esos dos vectores. Entonces, verán, aquí viene la parte, ¿cómo sé que un vector pertenece a un conjunto? ¿Se acuerdan? Es un vector que cumpla las condiciones de este conjunto, que en este caso serían estas dos, y otro vector U2 que cumpla con las condiciones de este conjunto. Entonces, miren, ahí tendrían que calcular el generador para ver las condiciones. Pero no es necesario. ¿Por qué? Porque ahí viene la otra forma de saber cuando un elemento pertenece a un conjunto y no. Cuando ustedes tienen una base, si yo quiero saber el elemento que pertenece al conjunto o a un conjunto y tengo una base, ese elemento debe cumplir con la combinación lineal de esa base, porque si no, no es parte de ese conjunto. Sí, entonces miren, piensen, yo tengo el conjunto W, que es el conjunto verde, y tengo el conjunto generador de este, que es el conjunto amarillo y azul. Entonces, ¿cómo obtengo el verde? Combinando esos elementos. Entonces, lo mismo, si yo quiero un elemento U que pertenezca a W, ¿cómo voy a obtener ese elemento U? Voy a obtener como la combinación lineal de los elementos de la base. Como yo ya calculé W y sé que son unas bases, entonces va a ser esto. Ese es mi elemento 1. Y mi elemento U2, ¿cuál va a ser? Mi elemento U2, para que pertenezca a U, va a ser la combinación lineal, pero de los vectores de la base de U, pues. Sí, porque se supone que cuando yo tengo la base, tengo cualquier elemento de U o de W. Pues cuando yo ya tengo la base, puedo calcular cualquiera de estos vectores. ¿Cómo? Combinando linealmente a la base. Entonces, miren, la base, ¿cuál era la base de este vector?
Pongámosle, no le pongamos alfa 1 porque se puede confundir con el de arriba. Pongámosle beta 1, pongámosle. Ya. Y el vector base de este era el 1 menos 2. Ya. Ya tienen los vectores. Entonces yo de aquí digo, como la suma de estos dos vectores, ¿dónde estaba? La suma de estos dos vectores me debe dar el vector u. Entonces yo sé que u debe ser u1 más u2. ¿Pero cuánto vale 1? Alfa 1 por 2, 1, 0. Más alfa 2 por 1, 1, 1. Es que aquí ya está todo demasiado. Pongámosle por acá. A ver, abramos una parte de esto. Ahí. Y borramos esta parte. Entonces, más un beta 1 por 1 menos 2, 1. Entonces, miren, como esto va a ser mi vector u1 y esto va a ser mi vector u2. Entonces, ¿cómo encuentran u1 y u2? Encontrando alfa 1, alfa 2 y beta 1. Y ya está. Entonces, miren, yo resuelvo esto y esto me va a quedar alfa 1 por 2 más alfa 2 y más beta 1, coma, alfa 1 más alfa 2 menos 2 beta 1, coma, alfa 2 más beta 1. ¿Y esto a qué debe ser igual? Al vector u. Pero en este caso el vector u en este ejercicio me dice que sea este. Entonces va a ser el vector 4 menos 6, 3. Mire. Entonces, para que esto se cumpla, genera un sistema de ecuaciones donde 2 alfa 1 más alfa 2 más beta 1 es igual a 4. Alfa 1 más alfa 2 menos 2 beta 1 es igual a menos 6. Y alfa 2 más beta 1 es igual a 3. ¿Qué tienen? Un sistema de ecuaciones. Entonces, yo tengo un sistema de ecuaciones de la forma AB tal que aquí me va a quedar alfa 1, 2, 1, 0. Alfa 2, 1, 1, 1. Y beta 1, 1 menos 2, 1. Y de respuesta, 4 menos 6, 3. Resuelvo. Y como voy a encontrar alfa 1, alfa 2 y beta 1, ya está. Si yo encuentro alfa 1, reemplazo. Miren, aquí. Si encuentro alfa 2, reemplazo. La suma de estos dos va a ser mi vector u1. Y si yo encuentro beta 1, reemplazo. Y ese va a ser mi vector u2. De tal forma que u1 más u2, ¿qué me dé quién? Me dé este vector. 4 menos 6, 3. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Bien, entonces no se olvidarán. Esa es otra forma de ver que un vector pertenece a un conjunto. Y este último ejercicio es referente a producto interno. Entonces verán, de este ejercicio me dice que soy un polinomio de grado 2 y me dice que pruebe todas las propiedades. De tal forma que me diga para qué valores de alfa existe el producto interno. Algo parecido al que tenían en el deber. Entonces miren, yo aquí lo que yo les recomendaría siempre es que si no me dice qué propiedad vaya probando, pero si ya me dice, prueban en el orden que les diga, ¿no? Pero si no me dice nada, prueben siempre primero la conmutativa. Siempre. Pues verán, en el producto interno tienen que tener cuidado. Siempre no se olviden, no lean las letras, lean la ubicación. Entonces miren, ¿qué significa? Primer, vector 1, vector 2. ¿Qué dice el producto interno? El vector 1 por el vector 2, más el vector 1 por el vector 2, más el vector 1 por el vector 2. Así se lee la definición. Entonces, si yo voy a probar primero la conmutativa, entonces yo debo probar que el vector P por Q es igual al vector Q por P. Entonces, como ya tengo cuánto vale el producto de P por Q, entonces yo haría cuánto vale Q por P. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? En este caso va a ser Q1 por P1 más Q0 por P evaluado en 0 más alfa por Q evaluado en 1 por P evaluado en menos 1. Pregunto, ¿se parece al producto interno que está acá arriba o no se parece? Sí, porque a la final puedo conmutar estos dos, puedo conmutar estos dos, puedo conmutar estos dos. Es el mismo.
Entonces, ¿qué puedo concluir? Que el producto de P por Q es igual al producto de Q por P. Pero esa no es mi conclusión, verán. ¿Sí? ¿Qué puedo decir? Mi conclusión es que el producto conmuta. Esa es mi conclusión. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, ahora, ¿dependo de este escalar alfa o no dependo de este escalar alfa? No, porque a la final alfa ni siquiera intervino. Es el mismo alfa, no pasó nada. Entonces, ¿cuál va a ser la condición para que la conmutativa se cumpla? Que alfa sea elemento de luz real. Sí. Ahora, propiedad 2. Y ahí sí siguen en orden. La propiedad positiva. ¿Qué dice? Que el producto de P por P tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces yo voy a hacer P por P. Esto va a ser igual. Si calculo, es P evaluado en 1 por Q. ¿Pero quién es el Q? El segundo vector, que en este caso es P. Pues P evaluado en 1 más P evaluado en 0 por Q, que en este caso es P evaluado en 0, más alfa evaluado en menos 1 por P evaluado en menos 1. Esto va a ser igual. P al cuadrado evaluado en 1 más P al cuadrado evaluado en 0 más alfa por P evaluado en menos 1 al cuadrado. Miren, yo solo puedo saber que es positivo o que es mayor a 0 cuando está al cuadrado. Si no está al cuadrado, no puedo saber que es positivo. Sí. Entonces, miren, como este elemento está al cuadrado, positivo. Como este elemento está al cuadrado, positivo. ¿Por qué? Porque, vean, así aquí adentro yo tenga, por ejemplo, 1 menos 100x. Si está al cuadrado, este número siempre es positivo. Siempre. No se olvidarán. O sea, estar al cuadrado garantiza que es positivo. Así aquí sea negativo. Sí, no se olvidarán. Entonces, miren, como estos dos términos están al cuadrado, son positivos. Entonces, dos positivos, ¿qué siguen siendo? Más positivos. Pero aquí viene el problema. Si se dan cuenta que aquí, así aquí esté evaluado en menos 1, como está al cuadrado, va a ser positivo. Pero este alfa, si este alfa es negativo, así este sea positivo, negativo con positivo, ¿qué les va a dar? Negativo. Entonces, puede ser que todo esto sea negativo. Entonces, ¿cuál sería la restricción para ustedes aquí? ¿Qué deberían poner como restricción para que esta propiedad se cumpla? Señorita Coyaguas, ¿cuál sería la condición? Señor Pérez Kevin, ¿cuál sería la condición? Que alfa sea igual a 0 o mayor. Eso, que sea mayor o igual que 0. Muy bien, esa es la condición. Entonces, miren, aquí yo diría que para que esta propiedad se cumpla, tiene que darse esta restricción. Y con la restricción que yo tenía acá arriba, entonces ya no me quedo con esta restricción, sino ahora me quedo con esta. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Ahora, en la otra propiedad, ¿cuál es la otra propiedad? La de P por P es igual a 0, sí, solo sí, P es igual a 0. Esta tienen que tener mucho cuidado, verán, mucho cuidado. Recuerden que esta propiedad, para probar que es cierta, se abre en dos, siempre. ¿Cuál es la primera? La primera es que yo supongo que cualquiera de estas dos condiciones es verdad, la que ustedes quieran. ¿Sí? Entonces, verán, yo voy a suponer primero esta. Entonces, yo supongo que mi polinomio P es del cero vector. ¿Qué debe pasar entonces? Lo que ustedes tienen que demostrar entonces es que el producto de P por P es 0. ¿Sí? Entonces, como yo supongo esto, a ver, P como es el cero vector, pero ¿cuál es mi espacio? Mi espacio en este caso es los R2 de X. Entonces, ¿cuál va a ser mi cero vector que yo supongo? El 0 más el 0x más el 0x cuadrado. ¿Sí? Entonces, yo como supongo esto, quiero el producto interno de este vector. ¿Por quién? Por este vector. Quiero ver cuánto vale. ¿Cuánto valdrá? Entonces, yo aplico la definición de producto interno. Esto va a ser este polinomio, ¿no es cierto? ¿Evaluado en cuánto? ¿Cuánto dice? El polinomio evaluado en 1 al cuadrado.
Sí, porque recuerden que este es el producto interno del mismo polinomio por sí mismo, y es lo que estoy haciendo, el 0 por el 0. Entonces aquí va a ser el polinomio evaluado en 1, al cuadrado. Pero. Entonces, el polinomio 0 evaluado en 1 al cuadrado, ¿qué les va a quedar? 0 más 0 por 1, más 0 por 1 al cuadrado, y esto al cuadrado. Más, ¿qué cosa? El polinomio evaluado en 0 al cuadrado, es decir, 0 más 0 por 0, más 0 por 0 al cuadrado, más alfa por el polinomio 0 evaluado en menos 1, 0 menos 1, ay no, perdón. 0 más 0 por menos 1, más 0 por menos 1 al cuadrado, y esto al cuadrado. ¿Cuánto me da esto? 0. ¿Dependí de alfa? No, no dependí de alfa. Entonces aquí la restricción sería que alfa puede ser elemento de los reales. Pero con la restricción que ya tenía anterior, sigue siendo que alfa debe ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Miren, esta no tiene problema. Pero ahora miren qué pasa acá. Supongo. ¿Qué supongo ahora? Que P por P es igual a 0. Entonces, necesariamente P debe ser el 0 vector. P. Entonces, como ahora debo hacer esto, entonces ahora mi polinomio P ya no es el 0 vector. Mi polinomio P va a ser el polinomio genérico. Es decir, A sub 0 más A sub 1x más A sub 2x cuadrado. Sí. Entonces, mire, al hacer esto, el polinomio P por P, acá es igual. Como yo ya sé cuánto vale P por P, es el polinomio evaluado en 1 al cuadrado. Es decir, A sub 0 más A sub 1 más A sub 2 al cuadrado. Más el polinomio evaluado en 0, es decir, A sub 0 al cuadrado. Más alfa, ¿por quién? Por el polinomio, ¿no es cierto? En este caso, evaluado en menos 1, A sub 0 menos A sub 1 más A sub 2 al cuadrado. Esto yo sé que es igual a 0. Miren. Sí, ¿tienen alguna pregunta? Entonces vean, para que esto se cumpla, como son elementos cuadrados, necesariamente va a pasar que alfa, que A sub 0 más A sub 1 más A sub 2 debe ser 0, que A sub 0 debe ser 0, que A sub 0 menos A sub 1 más A sub 2 debe ser 0. Esto genera un sistema de ecuaciones, ¿no? Pero aquí también me va a quedar por alfa. Esto debe ser 0. Ay, perdón, y aquí todos al cuadrado, ¿no? Genera estas ecuaciones, porque si no, no se va a cumplir. ¿Sí? Que me dé 0. Entonces, como se debe cumplir esto, como está al cuadrado, yo de aquí solo me va a quedar que A sub 0 más A sub 1 más A sub 2 debe ser 0. Que A sub 0 debe ser 0. Y que A sub 0 menos A sub 1 más A sub 2 al cuadrado por alfa debe ser 0. Esta no puedo hacer nada. ¿Sí? Entonces, mire, como de estas expresiones, si A sub 0 es 0, con la expresión de acá arriba, me va a quedar que A sub 1 más A sub 2 debe ser 0. Entonces, para que se cumpla esta igualdad, no necesariamente soy el 0 vector. ¿Por qué? Porque los que cumplan con esto van a hacer que A sub 1 sea igual a menos A sub 2. Entonces, no necesariamente voy a ser el 0 vector, ¿ven? Sino cualquier vector que cumpla con esta condición ya me va a dar 0 el producto interno. Entonces, no voy a hacer producto interno. Sí, primero. Y de acá abajo, igual, yo tengo dos caminos. ¿Cuál? Que alfa sea 0 o que A sub 0 menos A sub 1 más A sub 2 al cuadrado sea 0. ¿Qué pasa si alfa es 0? Esto ya va a ser 0. Entonces ya no voy a tener la necesidad de que estos valores cumplan con alguna restricción. Porque si alfa es 0, esto ya es 0 automáticamente. Entonces yo no quiero que pase eso. Porque si no, no voy a hacer la restricción de que sea necesariamente el 0 vector. Entonces, como no quiero eso, esta opción no puede existir. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que yo aquí va a ser para alfa elemento de los reales, excepto el 0. Esa es mi restricción. Con esta restricción, ahí sí yo garantizo
que para que esta igualdad se cumpla, mire, como ya sé que este alfa no va a ser 0, entonces para que esta igualdad se cumpla, necesariamente a sub 0 menos a sub 1 más a sub 2 debe ser 0. Mire. Y ahí, como a sub 0 es 0, de esta expresión me va a quedar que a sub 1 más a sub 2 debe ser 0. Pero de la expresión de aquí abajo me va a quedar que menos a sub 1 más a sub 2 debe ser 0. De estas dos condiciones me va a quedar que a sub 1 es 0 y que a sub 2 es 0. ¿Cuál es el vector que cumple? Que a sub 1 es 0, que a sub 2 es 0 y que a sub 0 es 0, el 0 vector. Ahí voy a garantizar eso. Entonces miren, esta es mi otra restricción, que intersecada con la que ya tenía, que alfa debe ser mayor o igual que 0, entonces ahora ¿con qué restricción me voy a quedar? Que alfa sea mayor que 0. No puede ser 0, porque si no, no hay producto interno. ¿Sí? ¿Qué otra propiedad debo probar? La distributiva. ¿Qué dice la distributiva? Que alfa por P, perdón, P más Q por un polinomio R debe ser igual a P por R más Q por R. Entonces debo probar esta. Entonces yo digo, a ver, parto de esta, P más Q por R. ¿A qué es igual? ¿Qué dice la definición? La definición dice, como todo esto es su polinomio, su primer vector y esto es su segundo vector, entonces aplico la definición. ¿Qué dice la definición? Dice, esto es P más Q evaluado en 1 por R evaluado en 1. Miren, ¿no ven que ahora todo esto es su vector 1? Todo esto ahora es su vector 1. ¿Ven? Aplico la definición, por eso les digo, no lean por letras, lean por vectores. Más, ¿qué dice? Su primer vector evaluado en 0 por el segundo vector evaluado en 0, menos alfa por el vector, no, más era no, más alfa por el primer vector evaluado en menos 1 por el segundo vector evaluado en menos 1. Entonces resuelvo esto, esto va a ser, yo sé que por propiedades de funciones esto es P evaluado en 1 más Q evaluado en 1 y por R evaluado en 1 más P evaluado en 0 por Q evaluado en 0 y por R evaluado en 0 más alfa por P evaluado en menos 1 más Q evaluado en menos 1 y por R evaluado en menos 1. Esto va a ser igual a P evaluado en 1 por R evaluado en 1 más Q evaluado en 1 por R evaluado en 1 más P evaluado en 0 por R evaluado en 0 más Q evaluado en 0 por R evaluado en 0 más alfa por P evaluado en menos 1 por R evaluado en menos 1 más alfa por Q evaluado en menos 1 por R evaluado en menos 1. Esto es igual. Asocio los que tienen P y R. Tiene este y tiene este. Entonces me va a quedar P evaluado en 1 por R evaluado en 1 más P evaluado en 0 por R evaluado en 0 más alfa por P evaluado en menos 1 por R evaluado en menos 1. Si aplico la definición, ¿qué es esto? Esto es P por R. Pero como tengo, miren, en este otro caso, me quedo con estos de acá. ¿Qué va a hacer esto? El producto de Q por R. Cumple con la condición. ¿Qué valores necesité que tome alfa? Ninguno. Entonces, me sigo quedando con la condición alfa mayor que 0. ¿Sí? ¿Qué propiedad me faltaría? La del escalar. ¿Qué? Esa propiedad les dejo a ustedes, para que prueben la del escalar. Que puedo sacarle al escalar del producto interno. ¿Sí? Tendrán en cuenta eso. ¿Tienen alguna pregunta? Pero si me hubiera quedado diferente, entonces ya no cumplo la propiedad distributiva, ya no sería producto interno. ¿Sí? Pensarán eso. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, eso hemos practicado el día de hoy. Ahí está todo.